Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de análisis de activos para una operativa swing trading. Vamos a analizar unas propuestas vuestras que me habéis dejado en el canal y también alguna idea interesante y a cosecha mía que quiero compartiros. Bien, simplemente recordaros, estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a empezar pues este vídeo semanal hoy sábado 24 de septiembre, gracias al apoyo de Darwinex, al canal y a la escuela. Antes de empezar, como siempre, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Pasamos primero, antes de empezar a analizar ningún activo, a recordar la importancia de esta operativa de swing, de echar un vistazo al calendario económico. Es importantísimo porque se publican noticias macroeconómicas muy relevantes que afectan muchísimo a los activos que operamos. Entonces, aquí simplemente a modo de destacar las principales noticias que se van a publicar la semana que viene, pero hay que también consultar el calendario para noticias menores. Recordaros, el lunes 26 de septiembre, aquí lo tenemos, índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Luego pasamos al martes 27, al otro lado del charco, tenemos pedidos de bienes duraderos y venta de viviendas nuevas en Estados Unidos. Seguimos en la sesión del miércoles 28, seguimos en Alemania, índice GfK de clima de consumo en Alemania. Avanzamos al jueves 29, ahí tenemos bastantes noticias este próximo jueves. Jueves 29, PIB mensual en Canadá, PIB trimestral en Estados Unidos, PIB trimestral y anual en Reino Unido y dato de IPC en Alemania. Importante sesión la del jueves en cuanto a noticias. Para acabar, para finalizar la semana, viernes día 30, tenemos ingresos y gastos personales en Estados Unidos, IPC y tasa de desempleo en la zona euro, PIB trimestral y anual en el Reino Unido y confianza del consumidor en Japón. Datos relevantes, los más relevantes de la semana, pero recuerdo, echemos un vistazo siempre al calendario para tener más detalle de otras noticias que también son relevantes, aunque algo menores. Vale, antes de empezar, también recordaros que en mi web, elespejodeltrader.com, tenéis mucha información, más allá de estos vídeos que voy dejando en la web, en los vídeos de cada día, de los análisis en cuanto a la preparación y graficación de los índices del S&P y del Nasdaq que voy haciendo para un poco enfocados a la operativa de intradía. Los tenéis aquí, son vídeos diarios. Luego estos vídeos de análisis de activos que también, evidentemente, queda colgado como último análisis, pero los encontraréis todos agrupaditos aquí en esta pestaña, análisis de activos. Ahí voy dejando todos estos vídeos más enfocados a una operativa swing. También recordaros que aquí en este otro enlace encontraréis los artículos escritos que voy publicando también aquí en la web de Investing para un poco trabajar la gestión emocional cuando estamos operando. Aquí pues muchas recomendaciones en forma de artículos. También tenéis, en cuanto a cursos, un curso básico de trading que está compuesto de 13 clases que dimos en directo. Aquí las tenéis grabadas, muy enfocadas a un repaso un poco en profundidad de conceptos básicos de análisis técnico, con lo cual, para aquellos que estáis más empezando, os animo a verlo, es 100% gratuito. Tenéis también, dentro de recursos gratuitos, todos los webinars que hemos ido dando, que han sido un poco de todo, más enfocados a parte técnica, más enfocados a parte de gestión emocional, webinars de aproximadamente una horita. Aquí los tenéis disponibles para poder verlos en cualquier momento y aprovechar un poquito pues todo este contenido que siempre va bien. Y ya para terminar, dos cursos un poco más específicos, uno de swing y uno de especialización en intradía, en esta operativa de scalping, que los tenéis aquí con toda la información de programa, de fechas, precios, etcétera. Ya está, se termina la publicidad. Vámonos al mercado y analizar pues estos activos que hemos preparado un poquito para la sesión de hoy.
A ver, sugerencias de esta semana. Me habéis propuesto, todos no, estos hay un par ahí que son un poco cosecha mía: Alphabet, SP500, Bitcoin, Eurodólar, un poco siguiendo vuestras recomendaciones que me habéis dejado en comentarios en el canal YouTube. Os animo, si el viernes no podéis dejarme el comentario, pero dices, ostras, que hoy es jueves y me estoy dando cuenta de que hay un activo que me encantaría que se pudiera analizar, pues el jueves me lo dejáis en comentarios, no hay problema. Durante la semana, principalmente el viernes, porque como estos vídeos se hacen pues el fin de semana, podamos tener un poco, ¿no?, más claro que ese activo pues puede darnos alguna idea interesante o puede estar en un nivel interesante, porque durante la semana pasan cosas. Pero, en fin, que acepto sugerencias por comentarios en el canal, por mail o por WhatsApp incluso. Así que adelante. Luego he añadido también la divisa de la libra esterlina dólar canadiense. Me parece interesante. Bueno, realmente esta semana ha sido una semana muy, muy interesante en cuanto a análisis técnico. Muchos movimientos muy potentes, muy tendenciales, muy que nos dan, ¿no?, esas opciones para poder abrir operaciones. Y destaco un poco los pares de la libra, un poco por esa caída de esta divisa, y dentro de ella pues ahí vamos a analizar la libra dólar canadiense. También destaco las materias primas. Vamos a analizar el índice SP500 SP GSCI, ya me embalo, que es un índice, el índice de commodities, y que está muy interesante haciendo ruptura de soportes relevantes. Y también dentro de el sector de materias primas comentaré rápidamente un par de ellas que están técnicamente, pues eso, muy chulas para comentar. Así que venga, vamos a empezar con los análisis. Y también recordaros que en el vídeo voy a dejar esas marcas de tiempo para que podáis encontrar rápidamente en el mismo vídeo un poco dónde empieza y dónde acaba cada análisis de cada uno de los activos que vamos a trabajar a continuación. Pues venga, empecemos con ello. Bien, empezamos con Alphabet, la cotización de esta compañía. Aquí tenemos el gráfico mensual. Antes de empezar, que también me habéis preguntado qué indicadores utilizo y qué tipo de medias son las que tengo en los gráficos. A ver, tengo, pero que ahí también un poco aclarar. No es que le preste excesiva atención a los indicadores. A mí me gusta pues analizar y operar muy basada en la acción del precio, supongo que ya lo habréis visto en otros vídeos. Pero bueno, también no soy para nada contraria a utilizar indicadores. Yo creo que siempre hay un punto de equilibrio que es interesante mientras no tengamos un exceso, que dependamos demasiado de ellos, y que además a veces si tenemos demasiados podemos llegar hasta contradicciones y a que realmente sea contraproducente para hacer una buena operativa. Entonces, yo siempre recomiendo que nuestros análisis los basemos en el análisis técnico puro, pero que sí que se puede añadir para complementar, para dar apoyo pues a un indicador. En ese sentido, pues tengo el RSI, que va bien pues para identificar divergencias. Tenemos el oscilador de precios, que también me va bien un poquito para esas ondas de impulsos, correcciones. Y luego el indicador de Blay 5 del Concord. En cuanto a medias, utilizo 4, que es la clásica media de 200 simple, que es la que tengo aquí de color azul. Esta la tengo en todos los gráficos, siempre la tendré. Es una media que utilizan muchísimos operadores y que la tienen en sus gráficos, y hay mucha reacción del precio cuando llega a ella. Sea para cerrar operaciones, para abrir, hay reacción. Con lo cual quiero ver lo que todo el mundo ve, ¿no? En cuanto al resto de medias, tengo exponenciales, las otras 3. También comentaros, la mayoría también de operadores tienen puestos las medias simples. Lo que pasa es que yo lo tengo más en la parte, o sea, un poco como refuerzo de la parte más táctica en cuanto a entrada y gestión de las operaciones. Por eso tengo las exponenciales, porque me funcionan mejor en ese sentido. La media de 100 exponencial, que es la de color rojo, la media de 50 exponencial, que es la de color dorado, y la media de 20 exponencial, que es la de color verde. Y luego tengo ahí el parabólico SAR, esos puntitos que se ven, que es un indicador que funciona muy bien en cuanto a la gestión de la operación en esa fase del proceso operativo, que nos puede ayudar a dar señales de cierre de operaciones, no de apertura, de cierre de operaciones. ¿Vale? Así que ya está, eso es lo que tengo. Venga, gráfico mensual. Analizamos un poquito el activo. Ven, tendencia alcista fuerte. Vamos a enfocarnos un poco en los momentos más recientes. Aquí desde el año 2020 vemos todo el fuerte impulso.
aquí terminando, ahí lo dejaré, vemos un poco pues dónde estamos. El precio se detuvo en la corrección, ahí en la zona de los 100 y en la corrección del 50%, más o menos. Ahí dejó los mínimos del mes de mayo, donde dejó un soporte interesante. Fijaros que desde aquí el precio se quedó como un poco ahí atrancado, un pequeño rango, con una banda inferior justo en esa zona, en número psicológico. Siempre digo que hemos de encontrar esas confluencias de niveles, no solamente niveles de soporte y resistencia técnicos, horizontales, directrices, canales, sino también pues ahí donde confluye esos retrocesos de FIBO, donde confluyen también esos números redondos, ¿no? Entonces hay que intentar siempre ver dónde hay una gran confluencia de niveles para que de alguna forma podamos pensar que ese nivel, el precio puede reaccionar en él, ¿no? Y ser considerado como un importante soporte o resistencia para cerrar operaciones o en caso de ruptura, ¿no? Para abrir de nuevas. Entonces aquí tenemos pues una zona importante de soporte que estamos viendo ya durante este mes de septiembre, ruptura de esos niveles. Antes teníamos aquí, fijaros que dejó el precio en esos máximos históricos como una especie de estructura de giro, un poquito irregular, con una zona de soporte aquí que cuando se rompió fue testeada como resistencia. Ahí lo vemos, esa polarización. Con lo cual tenemos un poco dos niveles relevantes, evidentemente los máximos históricos aquí en esta zona. Tres niveles que destaco como resistencia ahora mismo. Como soporte, fijaros que aquí tenemos los mínimos ahí del año 2021, la zona del 61,8% de retroceso. Vemos un poco esta zona aquí de acumulación. Aquí dejó una resistencia, fue rota, luego hay una pequeña corrección, un pequeño throwback, arrancó el movimiento. Por tanto, la siguiente zona de soporte relevante la podríamos marcar ahí, en la zona de los aproximadamente 90. Por esa confluencia también, una zona de reacumulación aquí, cuando ocurrió en principios de 2021, ese 61,8% de retroceso desde los mínimos de 2020, y podría ser pues eso, una siguiente zona de soporte a considerar si las caídas continuasen. Bien, vámonos al gráfico semanal, vamos bajando. Es importante hacer este trabajo de marco mayor, marco menor, top down, y aquí vemos como en esta zona del 61 se ve con más detalle como el precio dejó ahí esa resistencia aquí primero, el 31 de agosto, fue roto, se convirtió en soporte, dejándonos aquí toda esta zona, ¿no? De una corrección más en tiempo, ahí ese lateral, ese rango que duró bastantes semanas hasta que el precio rompió, ahí hubo ese pequeño throwback y ya volvió a coger un poco más de aceleración en las subidas. Por tanto, tenemos en la zona de los 90 una importante zona de soporte. También añadimos como confluencia la media de 200 en este marco temporal semanal. Y es el 61,8% de retroceso. Con lo cual, aquí ya nos podríamos ya empezar a un poco a ver, ¿no? Los posibles escenarios que tenemos encima de la mesa. También aquí añado una cosa, un paréntesis. Creo que nuestro trabajo como analistas, operadores, traders, es identificar, hacer un poco de trabajo, de preparación de gráficos, identificar soportes, resistencias, identificar un poco los posibles escenarios que se puedan dar. Es imposible predecir el futuro, eso no nos toca a nosotros y creo que a nadie. Lo que sí nos toca a nosotros es hacer este trabajo y plantearnos posibilidades, posibilidades de movimientos, pero no será solo uno, porque yo no sé lo que va a ocurrir la semana que viene. Y a intentar ahí un poco fruncirse el ceño adivinando el futuro lo considero un poco una estupidez. Entonces lo que tenemos que hacer es plantearnos posibilidades de movimientos y luego el precio dirá, en función de cómo se comporte, sabiendo nosotros un poco las posibilidades de escenarios que pueden ocurrir y siempre digo, no yendo un paso por delante en pensamiento al precio, pero siempre un pasito por detrás en la acción. Siempre vamos por delante el precio en pensamiento, por detrás de él en la acción. El precio es el que tiene que decirnos qué quiere hacer y nosotros actuar en base a nuestro sistema de trading. Entonces aquí tenemos pues como escenarios probables, después de que haya roto esta semana esta zona de soporte importante, se nos abre un escenario de continuación bajista.
Claro, evidentemente, después de una ruptura de soporte se puede producir ese clásico, en este caso, pullback de vuelta a la zona de los 100. Podría haber una continuación y luego una corrección. Si fuéramos al gráfico diario, un poco lo veríamos más claro. Estamos hablando de que de este impulso, tanto si continúa un poco como si se detiene y el lunes ya inicia un poco un rebote, podríamos plantearnos aquí en este impulso corrección pues una operación aquí en la zona de ahora convertida en resistencia, pues una operativa de corto, buscando a lo mejor el soporte siguiente. ¿Vale? He ido al diario un poco para ver más en concreto los niveles, pero tenemos esta semana una ruptura un poco tímida, no es que sea una vela muy contundente en cuanto a cuerpo, pero sí que tenemos pues una ligera ruptura de esa zona de los 100. Entonces, escenario de momento bajista, con posibilidad de llegada a la zona de los 90, donde tiene gran confluencia de soportes, y eso abre pues la posibilidad de cortos, sea tanto si se produce evidentemente el pullback aquí y desde aquí se pueda iniciar, como cualquier operación que desde esta zona hasta la zona de los 90 pues se pueda trabajar con gráficos incluso menores, de 4 horas, de 1 hora, intradiarios, o sea, un poquito ya cada uno en función del tipo de operativa que esté realizando, ¿no? Estamos en un escenario, un movimiento dentro del tendencial en semanal, y eso siempre nos abre pues posibilidades interesantes de trading. Siempre digo que escenarios, yo siempre los clasifico en 3, escenario tendencial, probable y un tercero que le llamo otro. El mejor es el tendencial, nos ayuda a la fuerza de la tendencia. No tiene que ser solo cuando rompe un soporte principal, no tiene por qué ser solo aquí, la apertura de cortos, puede ser todo el camino que hasta la siguiente zona potencial de soporte. Y a cada uno con su sistema y con sus estrategias y demás. Bien, si el precio, escenario 2, acabase, o sea, desde esta ruptura tímida, pero ruptura, atacase la zona de los soporte que ahora sería resistencia y la superase, nos volveríamos a meter en este rango aquí dentro, y eso ya para mí lo considero un escenario para swing que no es tan interesante. Lo considero pues el tercer escenario otro. Se invalidaría un poco esta ruptura y nos volveríamos a meter en rango. Ya fijaros que dentro del rango, mira lo que ocurre. El precio rebota, va para arriba, para abajo, para arriba, pero no tiene una dirección concreta, no tiene la fuerza de un movimiento como aquí, ¿no? Un impulso que rompe soportes, que vemos que tiene esa fuerza que viene acompañada de la tendencia. Cuando hay lateral, el precio puede ir pivotando en cualquier dirección sin una dirección concreta, ¿no? Y eso dificulta mucho la operativa, y más una operativa de swing que trabajamos con estos marcos mayores, ¿no? Semanal o diario. Entonces, pues mucha precaución. Si el precio consiguiera superar esta zona, para una operativa swing, cuidadísimo, muy corto plazo, estructuras de marcos muy pequeñitos, buscando movimientos probables, pero sin muchas pretensiones, porque no tiene tampoco por qué ocurrir que si supera esta zona, se vuelve a estar por encima, tenga que ir aquí. Se puede quedar a mitad de camino, volver, o sea, siempre trabajando muy en el corto plazo cuando estamos en rango con estructuras de marcos muy, muy pequeños. Y si llegase aquí, sin ninguna posibilidad de corto, pues cuidado con esta zona. Creo que la zona de los 90, ahí tiene una confluencia de soportes muy potente, que podría también darnos una posibilidad de giro. Si aquí viene lo de siempre, vamos por delante en pensamiento, pero por detrás en precio. No vamos a entrar un largo porque llegue aquí, sino que aquí esperaremos a ver qué hace el precio para plantearnos algo, ¿vale? Con lo cual, simplemente nosotros, y la pretensión de estos vídeos es ayudaros a marcar algún nivel, o sea, los niveles relevantes, y un poco ayudaros en el pensamiento de ver qué escenarios pueden darnos la semana que viene, qué tipo de operaciones, cómo podrían ahí no desarrollarse, ¿no? Un poco, pero sí un poco la idea de dónde sería interesante y en qué dirección, ¿no?, abrir operaciones. Pues aquí, evidentemente, cortos, escenario tendencial, soporte mayor, mucha precaución en la zona de los 90. En todo caso, esperar a ver cómo reacciona. Para una posibilidad de largos, buscando de momento el primer movimiento sería ese pullback hasta la zona de los 100, podría ser una opción. Vemos un poco que siempre que rompe soportes el precio tiende a testearlo, más tarde o más pronto, pero tiende a testearlo.
Y si se perdiera la zona de los 90, pues entonces sí que mal, ¿eh? Pero eso no creo que ocurra la semana que viene. O sí, ya veríamos, porque aquí todo puede hacerse. Bien, pues dejamos aquí el análisis de este primer activo y avanzamos al siguiente. Bien, seguimos con el índice SP500. Aquí voy a ser un poco más breve porque tenéis cada día un análisis de él, que también empiezo con gráficos mayores en función de ese cambio de mes, pero siempre desde el gráfico semanal diario, con lo cual haremos un poco más ágil este análisis. Gráfico mensual, ahí vemos un poco, acercámonos a los movimientos más cercanos en el tiempo. También aquí desde los mínimos de 2020, todo el impulso. Puede haber alguna diferencia de este gráfico respecto al que hago cada día, porque el que hago cada día es el del futuro, del mini SP500, y este es un CFD. Con lo cual ahí hago la advertencia. Aquí tenemos, pues después del fuerte impulso desde los mínimos de 2020, una corrección que está ahora mismo pues ahí entre el 38 y el 50, pero pues que justamente ayer llegó a los mínimos casi, bueno, ahí tocando de mes de junio, mínimos anuales. Estamos en una zona de soporte mayor, mayor no la siguiente. Y ahí, por tanto, se nos abre una posibilidad, dado que estamos en un fuerte soporte, de que durante la semana que viene, o al menos los primeros días, se produzca un rebote. Esto es una cosa que, bueno, evidentemente, cuando el precio se encuentra ante una resistencia o un soporte mayor, pues es un escenario en que se abre probable, simplemente por estadística, básicamente. Tenemos que mirar soportes siguientes en la zona aquí de los 3.500. Ya digo, aquí puede haber algún nivel un poco diferente respecto al futuro. Zona del 50%, 3.500. Ahí hubo una resistencia aquí importante que luego fue superada y por tanto marcamos como, y el número redondo, como zona siguiente de soporte interesante de contemplar. Luego también encontraríamos, aquí dejo el precio, que hay niveles un poco ya, están ahí por arriba o por abajo, pero un poco destacaría la zona ahí de los 3.300 más o menos, donde el precio tuvo ahí esa acumulación después de romper esta resistencia de esos máximos de febrero de 2020, se produjo ese throwback y aquí en la zona de los 3.300 que coincide con el 61,8% de retroceso desde estos mínimos de 2020, hay un soporte fuerte, con lo cual tenemos aquí dos soportes que hay que vigilar, 3.500 y 3.300 y desde luego donde estamos ahora, la zona de los mínimos de anuales. Como resistencia principal que se ve en este marco temporal, fijémonos que la estructura de giro dejada en máximos históricos, incluso ahí se aprecia como una especie de hombro-cabeza-hombro, un poco ahí de aquella manera, tiene una línea clavicular, un poco ahí en forma de directriz, pero un poco marcamos esta zona de mínimos que luego cuando se rompieron ejercieron de resistencia, aquí dejando los máximos del mes de agosto. Por tanto tenemos una siguiente zona de resistencia aquí, en estos niveles. Ahí lo vemos. Marcamos también la directriz de toda esta corrección. ¿Vale? Y bajamos al gráfico semanal. Amplío bien para que se vean. Y fijémonos cómo, bueno, pues el precio ahí llegó. ¿Vale? Ahí tenemos la media de 200 en gráfico semanal muy cerquita de esa zona, entre medio de donde estamos y de esa zona de los 3.500, el siguiente soporte que contemplamos. Y luego esta zona de aquí que la veremos mejor en marcos menores, que también lo he ido hablando mucho durante todos estos últimos vídeos, en la zona ahí de los 3.900 aproximadamente, donde había este soporte, se convirtieron en resistencia, luego volvieron a actuar como soporte y luego se han perdido. Con lo cual la primera resistencia que tiene ahora es la zona de los 3.900 visible en este marco semanal. Vamos a bajar un poquito al gráfico diario para ver algún detalle más. Aquí simplemente se muestra una operación pequeñita que hice de swing cuando el precio pues se rompió estos pequeños soportes y se produjo luego el pullback posterior a ello, aquí en esta velita de aquí. Bien, pues aquí tenemos esta zona 3.900 muy importante. En la primera resistencia que tenemos, una resistencia que hay que comentar, que es esta zona de aquí, la zona de los 3.825, 830, esa es la primera resistencia que tiene el precio. Podríamos plantearnos para los próximos días dos escenarios. Uno de rebote.
que sería a lo mejor lo más probable, dado que se acaba de encontrar con los mínimos del año, y eso pues poca broma. Y esto podría dar lugar a un rebote que podría incluso extenderse como una extensión profunda a esta zona de los 3.830, esta zona de resistencia. Desde aquí podría darse un giro y iniciar aquí un poco una fase lateral, incluso dejando alguna estructura aquí de doble suelo, que ya veremos luego si se rompe o no se rompe, pero en todo caso ahí podríamos contemplar para los próximos días pues ese rebote que podría incluso acelerarse hasta esa zona siguiente. Si eso no ocurriera, pues si se pierden los mínimos anuales, pues nada, seguimos bajando con una proyección al menos a corto plazo de llegada a los 3.500. Esa sería la siguiente zona y luego la zona de los 3.300, donde ahí tiene ya un soporte tremendo. Ahí tendríamos un poco esas posibilidades. Son lógicas y a lo mejor me diréis, pero Judith, esto ya está más claro que el agua. Bueno, está más claro que el agua. Evidentemente que si uno conoce un poco de análisis técnico, sí, ahí evidentemente está la posibilidad abierta, pero luego para poder operar eso, lo de siempre, hay que trabajar una forma, yo siempre digo, sistemática. Aquí no operemos en base a una improvisación, siempre sistema, y ahí hay que desarrollarlo, que tenemos que ver en gráficos menores, tal vez diario, 4 horas para esta operativa swing, cuál sería nuestra señal de entrada, nuestro setup, donde ponemos el stop, qué gestionaré de la operación, dónde coloco la zona de salida, bueno, etcétera. Aquí en esta operación última que realicé, pues simplemente en ruptura de nada, sencillito, en ruptura de soportes, ruptura, pullback, ahí efectué la entrada buscando simplemente el tramo hasta los mínimos anuales, y ayer cerré al final de la sesión porque evidentemente no me la voy a jugar con esa posibilidad de rebote que tiene el precio. Más vale pájaro en mano que ciento volante. Cuando llegamos a una zona de soporte importante, pues hay que gestionar la operación. Si no hacemos un cierre total, pues parcial, pero yo recomiendo que ante los mínimos del año pues se cierra, y hasta en la semana que viene pues ya se analizará si es interesante o no hacer algún otro tipo de operativa. Bien, pues ahí tenemos un poquito la preparación del SP, más breve porque ya digo, cada día trabajamos este índice y no hace falta profundizar un poco más. Venga, avanzamos al siguiente activo. Bien, tenemos el gráfico del Bitcoin. A ver, este activo lo analizamos también no sé si fue la semana pasada o en el primer vídeo. Entonces, no estamos muy lejos de esos niveles, con lo cual os invito a ver la grabación de ese vídeo, lo dejaré en la descripción. Pero bueno, ya que me lo habéis pedido, pues hago un poco de repaso y puntualización de alguna cosita para ayudaros en el trabajo, en la operativa de esta cripto. Aquí tenemos en el gráfico mensual, vemos un poco, ya comenté, el precio apoyándose en esa zona importante de soporte, en la zona de los 19.000, que fueron máximos aquí de diciembre de 2017, todo ese impulso alcista, más o menos ahí el 50% de retroceso, importantísimo soporte, importantísimo. Si se perdiera la zona de los 19, podríamos encontrar la siguiente zona importante de soporte ahí en los 13.000, 13.250. Ahí tendría un poco un posible apoyo en esos máximos de 2019. Por tanto, sería, y probablemente ahí un poco también nos coincide con ese 61,8% de retroceso de todo este impulso desde los mínimos de 2020. Con lo cual ahí se nos abre esos escenarios mayores que hay que destacar. Siguiente zona de soporte en la zona de los 10.000 psicológicos, que también tenemos ahí un nivel técnico que fue resistencia en febrero de 2020, antes de la caída por el COVID, que una vez se rompió, el precio hizo el correspondiente throwback, por tanto los 10.000 también importantísimo y a tenerlo en cuenta. Como resistencias, la principal la encontramos aquí en la zona de los 31.500, 30.000, ponemos los 30.000 como número redondo, y luego una resistencia intermedia, que es aquí la que nos ha dejado en la zona de los 25.000 aproximadamente, que también son siempre números muy, muy redondos, donde el precio está dejando aquí, de momento, una posible estructura
De momento un rango que ya se tiene que acabar de confirmar si al final es un rango o es una estructura de doble suelo o simplemente ha sido pues un rebote dado el fuerte soporte que se ha apoyado en este mínimo de aquí del mes de mayo. Se ha iniciado la continuación bajista, ahora atacando de nuevo ese soporte de los 19.000. Vamos a verlo mejor en semanal, ¿vale? Aquí lo amplío y fijaros cómo el precio realizó cuando llegó al soporte mayor ese rebote, que es un poco lo que comentábamos en el SP500. Cuando se encuentra con un soporte de este tamaño, pues es probable que el precio inicie pues un rebote que puede durar algunos días, incluso, fijaros, algunas semanas. No fue un rebote muy vertical, se consumió más tiempo que precio, pero sí que fue un rebote que lo hizo pues subir esos 5.000 puntos, ¿no?, hasta la zona de los 25.000. Desde aquí se ha iniciado la continuación bajista, dejando otra vez el precio pues esta semana otra vez en los soportes de la zona de los 19.000. Con lo cual, escenario para los próximos días: si rompemos esta zona, estos mínimos del año, pues caída con un primer objetivo a la zona aquí que hemos comentado, de ese soporte que no es que sea del todo relevante, pero bueno, hay que considerarlo. Es un poco el 61,8% de retroceso desde los mínimos de 2020 y hay que tenerlo en cuenta. Zona de los 13.000, 13.500 aproximadamente, que viene aquí de esta resistencia de máximos del año 2019. Y luego la siguiente, la zona de los 10.000. Una caída ya sería muy contundente. No, esto no va a pasar en una semana probablemente, pero lo contemplamos un poco para analizarlo así al completo. Si de nuevo este soporte ejerciera de soporte y teniendo en cuenta que en el SP500 ha llegado, ¿no?, a la zona de soporte mayor, mínimos del año, pues la posibilidad de que de nuevo ejerza de soporte está un poco encima de la mesa. Es una reacción, es un activo que realmente va muy ligado al riesgo. Y si los índices vemos un poco durante esta semana ese rebote por llegar a esos soportes mayores, probablemente también lo veamos aquí. Y eso iniciaría entonces sí un rango, un lateral, que podría llevarlo pues sea a la zona de los 25 o algún nivel intermedio, que tenemos ahí un nivel menor, un poquito en esta zona de aquí, que lo veremos mejor en gráfico diario. Vale, aquí de esa estructura de giro, cuando llegó a esa principal resistencia, este doble techo que fue polarizado a resistencia en la jornada del día 13 de septiembre, martes 13, y desde aquí se produjo la continuación, con lo cual un primer objetivo sería aquí, la llegada a la zona de los 22.600 aproximadamente, media de 100, y mínimo común, esa de estructura de doble techo dejada aquí a principios de agosto. ¿Vale? Si superas esta zona, pues llegaríamos probablemente a la zona de los 25.000. Con lo cual, se nos abre una posibilidad de nuevo rebote porque los, repito, índices mayores han llegado a un soporte mayor, mínimos anuales, pero, como siempre, hay que plantearnos cualquier tipo de escenario. Y de momento dejamos un poco estos escenarios así, no avancemos más porque eso sería ya de cara a la semana que viene. Dejamos aquí el análisis del Bitcoin en este punto. Avanzamos. Euro-dólar. Vamos a analizarlo, dado que está pues realmente en un contexto muy bajista, rompiendo soportes, perdiendo ya la paridad, y conviene pues también trabajarlo. También es una propuesta vuestra que me habéis dejado en comentarios en el canal. A ver, estamos viendo pérdida de soporte tras pérdida de soporte. Aquí teníamos una zona muy importante de soporte que se perdió ya hace ya algunas semanas, y vemos este mes de septiembre pues grandes caídas, ahora lo veremos en marcos menores, perdiendo la paridad. Ahí teníamos la paridad y que también está ya pues por debajo de ese nivel. Eso nos abre ahora pues tener que mirar para abajo y ver dónde puede frenarse esta caída, al menos a corto plazo. Mirad, encontramos aquí en el año 2000, 2001, 2002, el precio dejó, cuando hizo este cambio de tendencia, una estructura de giro, que esto ya lo comenté creo en otro vídeo, en forma de triángulo simétrico,
ahí lo tenemos, que puede ejercer tanto de patrón de continuación como de patrón de giro, son un poco imprevisibles y en este caso pues rompió por la parte superior, iniciando pues un cambio de tendencia. Fijaros cómo la parte alta del triángulo, que cuando tuvo su ruptura aquí en 2002 se produjo el clásico throwback posterior, ahí se ve un poquito, ¿vale? El movimiento, ruptura, la corrección, dejando aquí una potencial zona de soporte que la arrastro, que es ahí justo donde se está encontrando el eurodólar, ¿vale? Estamos ahí en un soporte pues mayor, esta zona del 0,96 más o menos, tenemos un soporte muy relevante y estamos ahí, lo llegamos ya a acariciar en la jornada de ayer. Marco la siguiente zona de soporte a considerar, que sería un poquito esta zona de aquí, del 0,924 aproximadamente. Son niveles, un poco ya veis, marco una franja un poco grande, pero tampoco no son niveles precisos. Donde aquí hubo un desequilibrio en septiembre de 2001, dejando un poco ese tercer toque de este triángulo simétrico. Aquí se produjo un giro importante, por eso lo marcamos como posible zona de soporte. Luego tendríamos esos mínimos tan relevantes en la zona del 0,83, 0,8350 y luego también un soporte, también un punto de desequilibrio aquí en esos niveles, ¿vale? De febrero de 2002. Con lo cual estos son un poquito los niveles de soporte que tenemos por debajo en caso de continuación de las caídas, que desde luego pues no está muy fortalecido el euro con todo lo que tiene por delante. Vamos al gráfico semanal y aquí vemos esas estructuras bajistas muy limpias, ¿eh? Aquí cuando se perdió esa zona tan importante de soporte que hemos comentado, ahí esos mínimos de 2015, de 2016, recordaros, cuanto más antiguo sea un nivel, cuanto más visible en un marco mayor, cuantas más veces haya sido testeado, más importante es, ¿eh? Y probablemente más reacción del precio haya, ¿no? Cuando llegue de nuevo a esa zona. Y aquí pues para muestra un botón, cuando llego aquí, mayo, reacción, rebote, cuando se rompió, pullback, una zona interesante, una oportunidad. Aquí se nos quedó un poco más encajado, dejó una zona de consolidación de las caídas un poco más larga en tiempo, dado que teníamos como soporte la paridad, que no es poca cosa, y aquí pues en esa continuación aquí también volvió a rebotar, pero nada, ya no pudo ni mucho con ello, un poquito ahí dejando, ahí también en una especie de directriz bajista, ay, espera, que se me ha movido, en una especie de directriz bajista que dejó de toda esta corrección. Ahí no llegó a hacer el pullback, pero un poco retroceso y ¡boom! Arranque de nuevo esta semana, rompiendo la paridad ya de forma contundente, y en la jornada de ayer también muy bajista, que lo llevó pues ahí muy cerca acariciando ya ese soporte mayor que está ahí rondando ese 0,96. Por tanto, perspectivas para la semana, marco un poco ahí la zona. Posibilidad, dado que se ha encontrado con otro soporte importante, esa parte alta de ese triángulo simétrico que hemos visto, de rebote. Al igual que hemos comentado con los índices, también podríamos aquí, como primer escenario, plantearnos una corrección, un pullback a esta zona ahora posiblemente convertida en resistencias, depende un poco de cómo reaccione, pero dado el soporte mayor, pues que el precio inicia ahí ese rebote. Aquí ya veremos qué ocurre, tanto para una continuación bajista como para que, si en el caso de que superase la paridad, pero bueno, de momento el escenario, la tendencia es plenamente bajista, pero podría darse esa corrección en estos próximos días, dado pues eso, el encuentro con un soporte mayor. Si eso no ocurriera, pues seguimos pensando en caídas hacia la zona de los 0,92,5, 0,93, que tenemos ese otro soporte menor. Si el precio consiguiera volver a situarse por encima de la paridad, pues ahí el escenario es más complejo, porque volveríamos a estar dentro de toda esta zona donde pues el precio podría volver allí a encajarse. Pero bueno, significaría mucho volver a meternos por encima de la paridad. Habría que ver cómo lo hace, con qué fuerza lo hace y por qué exactamente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha provocado esa subida? Porque realmente el escenario ahora mismo no contempla a nivel
económico ni político pues que vuelva a situarse por encima de ese nivel. La verdad, no es el escenario más probable, pero todo puede pasar. De momento, el escenario más probable sería pues dos: o una corrección que vaya un poco a testear, sea más fuerte o más débil, o una corrección que ni siquiera llegue a alcanzar la zona aquí de esos mínimos del 5 de septiembre, pero podría darse un pullback. Fijaros que siempre ha ido moviéndose con esos zigzags, y además muy técnico el eurodólar, es una divisa muy interesante. Podría suceder este escenario para luego aquí podría ver la continuación bajista, volver a atacar esta zona de soporte y, si fuera el caso, perderla. Sería un escenario que podríamos contemplar como primer escenario posible. Y si no, si la fuerza bajista sigue arrastrando el precio, pues nuevas caídas, perdiendo esta zona. Creo que vamos a ver una pequeña reacción aquí. Yo creo que aquí reaccionará, sea por una corrección más profunda o porque el precio se nos quede aquí un poco en lateral, una corrección más en tiempo, pero pienso que habrá una reacción, dado que es un soporte mayor, básicamente, no porque quiera adivinar nada. Pero bien, contemplamos también esa posibilidad de continuación de las caídas. Así que, de momento, bajista, con alguna posibilidad de rebote estos días próximos, pues, buscando esa corrección, ese pullback, a la zona aquí de esos niveles del 0,98, 7 aproximadamente, toda esa zona de mínimos anteriores que podrían ejercer de resistencia, y luego ya veríamos. Venga, avanzamos con el siguiente activo. Y bien, como os comentaba, pues ahora, a partir de ahora, un poco análisis que cosecha mía. Y a destacar, hay muchos activos que esta semana han dado movimientos muy interesantes, rupturas de niveles muy interesantes, están en movimientos tendenciales fuertes, y eso pues facilita la operativa. A veces hay momentos que la mayoría de divisas o activos están en rango y esto se hace muy complicado encontrar oportunidades. Pues ahora tenemos pues unas buenas oportunidades, con siempre, ojo, mucho cuidado, está el mercado también muy difícil, muy volátil, con un contexto muy complejo, y hay que siempre trabajar con una operativa muy sistematizada, colocando siempre bien los stops, con esa correcta gestión del riesgo. Por favor, es importante, no tengamos sustos. Siempre, si se pierde, hay que perder lo que uno tenía previsto, su stop bien colocadito y aceptando la pérdida, que esto forma parte de este juego. Bien, fijémonos. Cogido uno de tantos activos, en este caso una divisa que está interesante, pero digo, es que hay muchas. En este caso, la libra esterlina, dólar canadiense, la debilidad de la libra pues queda patente en todos los pares donde interviene, y este es uno de ellos. Y además he escogido esta porque es que está perdiendo un soporte tremendo, un soporte histórico. Aquí tenemos toda esta zona del 1,5, mínimos de 2010, que volvieron a ser mínimos aquí, toda esta zona de hasta 2013, se tocó en 2016, fijaros ahí el rebote tremendo, y que estamos justo ahí, y que esta semana ya estamos viendo la pérdida, y siempre claro, la pérdida de esta zona del 1,50. Claro, el precio no ha tocado jamás esta zona desde que tenemos constancia de datos, con lo cual estamos ante una caída libre, lo que se llama técnicamente una caída libre. Y ahí pues se nos abre un escenario tendencial muy interesante. Fijaros que el precio, este mes, ahí en concreto, la semana ahí del principios de septiembre, nos dejó un rebote, dado que, claro, el precio volvió a encontrarse con ese gran soporte que no había sido tocado desde 2016, pues la reacción es previsible. Rebote de un par de semanas, pero que no ha tenido mucha continuidad. Simplemente hizo ahí ese clásico pullback a esos mínimos aquí de julio, pam, pam y pam. Continuación, volvió a atacar la zona del 1,50, mínimos históricos, y pamba, ruptura. Semana, confirmación de la ruptura de esa zona de importante soporte, que ahora es la principal resistencia. Voy a quitar esto para ajustar los niveles, porque ahí había un gran soporte, pero ahora el precio ya nos dejó el nivel más preciso en el tiempo, con lo cual ahí tenemos 1,50, es el número psicológico, y esos mínimos del 5. Y hasta por abajo, nada, caída libre, con lo cual, más allá de buscar, pues eso, números redondos, más proyecciones mayores, no se nos va muy abajo, pero ir siguiendo ya
esas estructuras bajistas, cada uno con su sistema, cada uno con sus cosas, que nos permitan ver si la tendencia bajista pues tiene su fuerza, ¿no? Un escenario que podríamos plantear sería, y ya se vería, pero es un nivel tan importante que la probabilidad de que, no sé si esta semana o semanas siguientes, pero que en algún momento podamos tener esa posibilidad de que el precio haga una corrección y que desde aquí veamos la reacción de giro, está encima de la mesa. Con lo cual, esto es un escenario que se nos abre interesante, pero tampoco tenemos que esperar aquello, no, pues si no hace el pullback no entro, no, estamos ante un movimiento tendencial bajista fuerte y con estructuras de gráficos temporales menores, trabajando todo bien, pues evidentemente se pueden buscar oportunidades de cortos aprovechando esta fuerza bajista, ¿vale? Así que ahí podríamos ir buscando confluencias de números redondos o números un poco más precisos, 1,45, 1,40 como objetivos de finalización de unas primeras caídas para el inicio de ese movimiento correctivo, siempre observando al precio, lo que he comentado antes. Vamos por delante en pensamiento, pero por detrás en acción. Podría haber una continuación de las caídas, a lo mejor con un primer apoyo a esta zona, ya se vería, pero con estructuras menores pensamos en cortos. Si se inicia, vemos un inicio de una corrección, incluso con apoyo desde esta zona, pues podríamos plantearnos un movimiento correctivo. Y si vuelve a tocar la zona del 1,50, ahí es la zona clara de posible resistencia y posible giro en esa continuación bajista. Simplemente, una de las divisas entre muchas que considero que están muy interesantes, y todos los pares con la libra pues tienen un poco ese movimiento fuerte gracias a causa de la debilidad de esta moneda. Vamos a ver también, ya como final, ese índice SP de materias primas. Vamos al gráfico. Bien, en este caso lo tengo un poco preparado para hacerlo un poco ágil, que ya llevamos 45 minutos de vídeo y que no se haga tan pesado todo. Recuerdo, tenéis las marcas de tiempo para poder elegir qué activo ver en cualquier momento. A ver, este índice, fijaros que índice de materias primas, SPGSCI, tuvimos una zona de soporte muy fuerte que nos dejó el precio a principios de 2009, que cuando el precio llegó de nuevo en 2014 y se rompió esa zona, ya ejerció de resistencia y se produjo ese pullback, y por tanto un nivel muy importante en el presente, cuando ya se rompió con este fuerte impulso de los mínimos de 2020 de posible soporte. Y así ha ocurrido. Ahora no lo vemos, pero ahora os lo enseñaré. Ahí teníamos un nivel muy, muy importante de este índice. El siguiente nivel muy importante es este. En estos mínimos de este impulso bajista que consiguió romper ese soporte, dejó el precio luego una resistencia. Aquí hubo la polarización en 2018, también actuó de resistencia aquí en 2021, vemos un poco esa reacción del precio y por tanto podría ser la siguiente zona de soporte relevante. Y luego ya, evidentemente, esos mínimos aquí de este impulso alcista que vemos aquí. Bajamos al gráfico semanal para ver más detalles de este movimiento más reciente. Aquí podríamos marcar desde estos mínimos un poco todo el impulso alcista. Vemos que hay esa zona que os comentaba, ahí el precio ya reaccionó aquí cuando hubo la ruptura, hubo un primer throwback y que el precio se ha quedado como enganchado durante bastantes semanas, desde junio, julio, ahí dejando toda esa zona de soporte que vemos que durante esta semana ha tenido lugar ya la ruptura. Eso nos hace pues abrir un escenario de continuación de esta caída para detenerse. En un primer momento he marcado esta zona del 61,8, pero lo quito para verlo. Aquí el precio, fijaros cómo dejó una vela bajista de una semana y un pequeño doji en la zona de los psicológicos 20, tenemos un número redondo y además ahí coincide también ahora pues este retroceso del 61,8%, con lo cual el posible objetivo de este índice sería llegar a la zona de los 20, donde confluyen todos estos soportes, y aquí ver incluso pues una corrección, ¿no? Marcaríamos ya con un poco más de precisión este soporte aquí en esta zona, y un escenario que se nos abre pues sería la continuación de las caídas hasta este nivel, posiblemente, un posible escenario, de que a lo mejor podríamos ver algún rebote dado pues la confluencia de soportes, testeando a lo mejor incluso esta zona,
y desde aquí volverá a producirse la continuación bajista atacando esta zona, y luego si se rompiera o se rompe desde el principio, la siguiente zona a contemplar está aquí, en la zona de los 18, donde tiene ese soporte, no solamente este máximo, sino ese soporte que hemos visto en un gráfico mensual. Es importante, media de 100, y también nivel a destacar, zona de los 18, aproximadamente 18,50 más o menos. Y luego, evidentemente, ya la zona del inicio del impulso último alcista en la zona de los 16. Así que estamos perdiendo un soporte relevante. Esta zona tenía mucha solera, fue nivel muy destacado en el pasado, lo ha sido durante estos meses de este año, ahí manteniendo en varias ocasiones de soporte, rebotando cuando el precio llegaba ahí, y esta semana pues se ha perdido, con lo cual es algo a destacar, esta fuerza bajista en este índice de materias primas. A modo también de comentar un par de ellas, vamos a ver simplemente rápidamente un par de materias primas que quiero comentar. El primero es la madera. También he marcado ahí un poco 4 niveles para que veamos exactamente dónde estamos y lo importante que es lo que está sucediendo esta semana. Estamos perdiendo una zona de soporte tremenda. La zona ahí de los 500, ya vemos un poco su ruptura. Estamos ya en el futuro unos 435 aproximadamente. Y, ostras, importante soporte que está viéndose comprometido. Aquí teníamos estos máximos de 2020 antes de la caída por el COVID, que luego cuando se rompió esa zona actuó muy bien, ese throwback ahí técnico de soporte que volvió otra vez en 2021, en agosto en concreto, a actuar de soporte, y que este año 2022 hubo ahí una reacción evidentemente, pero que estamos viendo esa debilidad y esa pérdida de esos soportes que abren escenarios bajistas. Ahí tendríamos una media de 100. Hay que mirar también aquí números redondos importantes, los 40.000, los 400, perdón, se pone 40.000, pero son los 400, porque son números redondos que pueden ejercer de soporte, ¿vale? Pero esta zona aquí donde está la media de 100, en gráfico semanal, vemos un poco que esa zona también coincidiría con esta pequeñita área de aquí, que fue relevante aquí durante los meses de mayo, junio de 2020, y podría ser un siguiente objetivo. Ahí vemos la vela de esta semana que ahí vemos un poco esa reacción, ese rebote que se produjo aquí en agosto, luego otra vez a principios de septiembre, y que esta semana, ¡pam!, tenemos la confirmación de la ruptura, una vela semanal. Vamos a ver cómo sigue durante la semana que viene, pero eso abre un escenario de ruptura de importantes soportes y por tanto tendencia bajista contundente ya en gráficos mayores, con lo cual ahí tenemos una materia prima muy interesante realizando un movimiento técnico a destacar. Y ya vamos con el último análisis, en este caso del maíz. Ahí tenemos el movimiento alcista desde septiembre de 2021, que consiguió romper esos máximos de ese mismo año, pero que luego no polarizó a soporte. Cuando hubo la ruptura, no en el throwback, no se convirtió en soporte, aunque sí que en gráficos menores se vio una reacción que nos dejó aquí un nivel también a destacar. Se perdió finalmente esta zona en junio de 2022, llegando aquí a esta zona de aquí, se produjo el correspondiente pullback, y ahora vamos a ver un poquito qué está ocurriendo por aquí. Vamos a gráficos menores, al gráfico semanal. Lo colocamos bien así para que se vean. Y aquí fijaros cómo en esa segunda llegada que veíamos en gráfico mensual, donde hubo esa ruptura falsa de estos máximos de 2021, el precio mostró lo que siempre digo, leamos al precio porque es más noble a veces de lo que nos pensamos. Hubo esa ruptura, el throwback, continuación, un impulso además ya poco alargado, mostraba síntomas de debilidad. Cuando el precio consiguió romper ese máximo, ya no polarizó a soporte, que manía, no polarizó a soporte, ahí se volvió a meter, ya ahí tenemos una señal de, ostras, que la tendencia alcista se nos detiene. Se apoyó en el inicio de este último tramo alcista, aquí, y rebote. Eso ya estábamos un poco viendo esa posible estructura de hombro, cabeza, hombro, aquí de giro en zona de resistencia mayor, y finalmente sí, tuvo ahí su ruptura de esa línea clavicular ahí cerca de los 700,
que lo llevó pues fuertemente a tocar la zona de los 560, un movimiento muy fuerte, bastante vertical, que desde aquí inició una corrección que justamente se ha detenido en ahora la línea clavicular que puede ser resistencia, zona de los 700. Con lo cual tenemos aquí, se nos abre una posibilidad, dado también un poco, ¿no?, esa profundidad de mercado bajista de materias primas, de una continuación bajista, ya veremos si hasta el final del impulso anterior, pero desde luego ahí vemos este giro. Y en gráfico diario es interesante destacar, amplío bien, cómo en esta resistencia mayor, ahí se aprecia mejor esa estructura de hombro-cabeza-hombro, cómo está dejando también ahí esos impulsos que eran más largos, aquí ya se quedó muy atrancado en estos últimos días, esa estructura de doble techo que ha dejado aquí, con este mínimo común ahí también justo en la media de 200 en este marco temporal diario. Podemos trazar incluso una directriz de todo este movimiento correctivo muy interesante, con lo cual aquí confluyen varios soportes, media de 200, mínimo común de una estructura de giro, directriz alcista de todo el movimiento correctivo que hemos comentado en gráfico semanal, esta zona aquí de los 670 aproximadamente, pues es una zona importante de soporte. Si esto se nos pierde, más allá de esperar estructuras interesantes para poder buscar las operaciones, podríamos contemplar un escenario bajista hasta incluso llegar a esos mínimos del año aquí de julio de 2022. Así que interesante también el comportamiento de esta materia prima, ¿vale? Estemos un poco atentos porque puede darnos oportunidades interesantes. Y nada más, aquí dejamos los análisis de esta semana con vuestras propuestas, con un poco algunos activos que me interesaba también comentar, que los veo chulos. Y nada más, espero que os haya gustado todo. Si es así, ahí os animo, os invito a darle un like al vídeo, a suscribiros al canal y nos vemos en estos vídeos la semana que viene y luego sí ya pues el lunes a retomar los vídeos de análisis diarios. Que tengáis un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.